Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy veremos qué es Amazon Redshift. En este vídeo veremos cómo Amazon Redshift proporciona el mejor almacenamiento, procesamiento, análisis y monitoreo de datos que se puede encontrar a día de hoy en el mercado. En este primer vídeo analizaremos cómo funciona Amazon Redshift y por qué es el almacén de datos en la nube que más ha crecido en los últimos años, utilizado ya por más de 15.000 clientes en todo el mundo. Cuando una empresa crece, el tamaño de los datos que deben almacenarse, monitorearse y analizarse se expande exponencialmente. En las bases de datos tradicionales, las consultas que realicemos cada vez llevarán más tiempo, lo que dificultará nuestro trabajo. Con la explosión de la computación cloud, la necesidad de obtener soluciones de almacenamiento que puedan escalar para las cada vez mayores peticiones de almacenamiento y análisis de datos ha sido evidente, lo que ha dado como resultado que las organizaciones busquen alternativas al almacenamiento tradicional en las instalaciones. Amazon Redshift de AWS es una respuesta directa a esta demanda. Amazon Redshift es una herramienta de almacenamiento de datos basada en la nube a escala de petabytes, completamente administrada y diseñada para el almacenamiento y análisis de datos a gran escala. También se utiliza para realizar migraciones de bases de datos en grandes cantidades. Redshift es una base de datos columnar, diseñada para conectarse a clientes basados en SQL y herramientas de inteligencia empresarial, haciendo que los datos estén disponibles para los usuarios en tiempo real. Basado en PostgreSQL 8, Redshift ofrece un rendimiento rápido y consultas eficientes que ayudan a los equipos a tomar decisiones y análisis comercial. Cada almacén de datos de Amazon Redshift contiene una colección de nodos, organizados en un clúster. Cada clúster de Redshift ejecuta su propio motor Redshift y contiene al menos una base de datos. Redshift es la base de datos de análisis de Amazon y está diseñada para procesar grandes cantidades de datos como almacén de datos. Aquellos que estéis interesados en Redshift debéis saber que consiste en clústeres de bases de datos con densos nodos de almacenamiento y que permite incluso ejecutar bases de datos relacionales tradicionales en la nube. Es un almacén de datos en la nube completamente administrado. Tiene la capacidad de escalar a petabytes, pero permite comenzar con un solo nodo con pocos gigabytes de datos. Es una alternativa directa a los almacenes de bases de datos tradicionales. Ahora compararemos Redshift con el almacenamiento tradicional en las siguientes áreas: rendimiento, costo, escalabilidad y seguridad. El rendimiento en AWS Redshift es más conocido por su velocidad. Ofrece velocidades de consultas rápidas en grandes conjuntos de datos, manejando tamaños de datos mayores al petabyte. La velocidad con la que Redshift procesa datos de estos tamaños es simplemente imposible de lograr en el almacenamiento de datos tradicional, lo que la convierte en la mejor opción para aplicaciones que ejecutan cantidades masivas de consultas bajo demanda. La capacidad de ofrecer este nivel de rendimiento viene con el uso de dos elementos arquitectónicos: almacenamiento de datos en columnas y diseño de procesamiento masivo paralelo, también conocido como MPP. Profundizaremos en estos dos conceptos más adelante. Redshift es notablemente más rápido que el almacenamiento tradicional, pero cuando se trata de elegir soluciones tecnológicas, las organizaciones están posiblemente más preocupadas por el coste. Como solución basada en la nube, Amazon Redshift puede proporcionar un rendimiento de alto nivel de forma asequible. Los ejecutivos de TI saben que el almacenamiento tradicional es extremadamente costoso desde el principio y que el desembolso inicial para el hardware puede llegar a costar varios millones. Por otro lado, no hay costo inicial sustanciales para configurar y comenzar con Redshift. Al ser una solución completamente administrada, Redshift no tiene costes recurrentes de hardware y mantenimiento. Los administradores de bases de datos pueden configurar almacenes de datos que pueden manejar cantidades masivas sin tener que pasar por el largo proceso de adquisición y aceptación estrategia de liderazgo que requiere el hardware local multimillonario. El almacenamiento de datos local
tradicional representa un gran desafío en caso de que sus necesidades de datos aumenten o disminuyan. Para el almacenamiento tradicional, cuando las necesidades de datos de las organizaciones cambian, se ven obligadas a tener que realizar otra ronda de costosas inversiones para la compra e implementación de nuevo hardware. Redshift permite más flexibilidad y escala elástica. A medida que cambian los requisitos de las empresas, Redshift puede escalar hacia arriba o hacia abajo instantáneamente para adaptarse a sus necesidades de capacidad y rendimiento con unos pocos clics en la consola de administración. Los precios bajo demanda y en términos de costo garantizan que solo se pague por lo que se usa. No estar atados a hardware costoso y contratos de mantenimiento prolongados significa que las organizaciones tienen la libertad de cambiar de opinión sin tener que consumir gastos irrecuperables. Desde un único nodo DC1.large de 160 GB hasta varios nodos DS2.8 XLarge de 16 TB para 1 PB o más de datos. Se tienen acceso a la potencia de procesamiento según lo que contrates en AWS. En términos de seguridad, aunque Amazon Redshift es demostrablemente mejor que el almacenamiento tradicional en los aspectos mencionados anteriormente, la seguridad sigue siendo el punto de inflexión para muchas empresas, pero no debido a vulnerabilidades de seguridad conocidas. La realidad es que algunos todavía se sienten preocupados por no tener sus datos físicamente presentes. Dicho esto, la seguridad es una de las principales preocupaciones de Amazon, sabiendo que este es un punto destacado a la toma de decisiones para las soluciones del almacenamiento. Amazon sigue el modelo de seguridad de responsabilidad compartida en el que Amazon es responsable de la seguridad de la nube y la organización es responsable de la seguridad en la nube. Seguridad de la nube. AWS protege la infraestructura donde se ejecutan los servicios de AWS. Son responsables de asegurarse de que las funciones y los servicios que se pueden utilizar de forma segura estén disponibles para los usuarios. AWS también garantiza que los niveles de seguridad se prueben y verifiquen periódicamente como parte del cumplimiento de AWS. Seguridad en la nube. La responsabilidad de seguridad de las organizaciones que utilizan Redshift está determinada por el servicio de AWS que utilizan. Las organizaciones también son responsables de otros factores como la sensibilidad de los datos, los requisitos internos de la propia organización y el cumplimiento de las leyes y regulaciones. Dicho esto, Amazon Redshift tiene la mayoría de las características de seguridad de la plataforma más grande de Amazon Web Service. Las credenciales y el acceso se otorgan y administran en el nivel de AWS a través de cuentas de administración de identidades y accesos, o también conocido como AWS IAM. Los grupos de seguridad del clúster se crean y se asocian con los clústeres de datos para el acceso entrante. Para las organizaciones que utilizan una nube privada, el acceso a través de un entorno de nube privada virtual también está disponible. El cifrado de datos también se habilita al crear el clúster y no se pueden cambiar de cifrado a no cifrado directamente. Para los datos en tránsito, Redshift utiliza el cifrado SSL para comunicarse con S3 o Amazon DynamoDB para operaciones de copia, descarga, copia de seguridad y restauración. Si quieres saber un poco más sobre Amazon DynamoDB, te dejo aquí arriba a la derecha un vídeo. Como se mencionó anteriormente, Amazon Redshift puede ofrecer rendimiento con la mejor velocidad de su clase debido al uso de dos elementos arquitectónicos principales: diseño de procesamiento masivo paralelo, MPP, y almacenamiento de datos en columnas. Analicemos cada uno y veamos cómo permiten un procesamiento rápido en Redshift. El diseño Massively Parallel Processing de Redshift distribuye automáticamente la carga de trabajo de manera uniforme entre varios nodos en cada clúster, lo que permite un procesamiento rápido incluso de las consultas más complejas que operan en cantidades masivas de datos. Varios nodos comparten el procesamiento de todas las operaciones de SQL en paralelo, lo que lleva a la agregación de resultados finales. Los usuarios pueden optimizar la distribución de datos ubicando los datos donde deben estar antes de que se ejecute la consulta. Esto se hace eligiendo el estilo de distribución apropiado, minimizando el impacto del paso de redistribución.
Al utilizar el almacenamiento en columnas para las tablas de la base de datos, Amazon Redshift reduce los requisitos de entrada-salida del disco, lo que contribuye a optimizar el rendimiento de las consultas analíticas. Cuando la información de la tabla de la base de datos se almacena en forma de columnas, se reduce el número de solicitudes de entrada-salida de disco y la cantidad de datos necesarios para cargar desde el disco. Cuando se cargan menos datos en la memoria, Redshift puede realizar más procesamiento en memoria para las consultas ejecutadas. La cantidad de tiempo necesaria para realizar una consulta se reduce con este método en comparación con cuando los datos se almacenan por fila. Ahora veremos cómo configurar un clúster de Amazon Redshift. Si quieres ver un ejemplo práctico de cómo crear un clúster de Amazon Redshift, te dejo aquí arriba a la derecha un vídeo. Empezamos con Redshift. Para ello tendremos que crear una cuenta en AWS. Puedes comenzar con una prueba gratuita. Si aún no tienes una cuenta, y si no, te recomiendo crear un correo electrónico nuevo, ya que no te piden tarjeta de débito o crédito. Esto te dará varios servicios gratuitos durante un tiempo, pero ojo, no te vayas a pasar, que al final sí que te pueden acabar cobrando. También debe asegurarse de tener un puerto abierto que pueda usar Redshift. De forma predeterminada, Redshift usará el puerto número 5439. Como dijimos anteriormente, Redshift viene de PostgreSQL 8, que utiliza el puerto 5432. Fíjate que solo han cambiado un número del puerto. La conexión no funcionará si ese puerto no está abierto en el firewall. Asegúrate de que el puerto esté abierto o identifica un puerto abierto de tu firewall e ingrese el número de puerto abierto cuando cree el clúster. El número de puerto no se puede cambiar una vez que se haya creado el clúster. Para acceder a los recursos de AWS como Amazon S3, el clúster de Redshift que estás a punto de crear necesita los permisos de acceso necesarios. Estos permisos solo se pueden proporcionar de dos formas: proporcionando la clave de acceso de AWS a un usuario de IAM que tenga los permisos necesarios, mediante la creación de una función de IAM que se adjunta al clúster de Redshift. Esta es la opción que yo recomiendo. También puedes crear un rol de IAM siguiendo estas instrucciones de AWS. Después de realizar los pasos previos, estarás listo para iniciar un clúster de Redshift. Paso 1. Mientras el usuario está conectado con los permisos necesarios para realizar operaciones de clúster, abre la consola de Amazon Redshift. Paso 2. Selecciona la región en la que desea crear el clúster. Yo suelo elegir Irlanda. Paso 3. Elige Quick Launch Cluster e ingresa los siguientes valores. Estos son valores predeterminados para aquellos que quieran explorar Redshift, gastándose el mínimo dinero posible. Si ya tienes valores específicos en mente para la prueba, reemplace estos valores por los que desees. Yo te dejo aquí algunos de ejemplo. Tipo de nodo dc2.large. Número de nodos de cálculo 2. Identificador del clúster example cluster. Nombre de usuario maestro AWS user. Contraseña de usuario maestro y confirma la contraseña, ingresando una contraseña para la cuenta del usuario. Puerto a la base de datos 5439. Ojo, date cuenta que tiene que estar abierto en el firewall. Y roles de IAM disponibles, elige por ejemplo MyRedshift Role. Paso 4. Haz clic en Iniciar Cluster y espera unos minutos hasta que acabe el inicio. Cuando termine, haz clic en Cerrar para volver a la lista de clústeres. El clúster que acabas de iniciar debería ya aparecer en la lista. Comprueba que el estado del clúster está disponible y el estado de la base de datos es saludable. Paso 5. Elige el clúster que acabas de iniciar. Haz clic en el botón Cluster que se encuentra justo encima de la lista y luego clic en Modificar clúster. En el cuadro de diálogo que aparecerá, elija los grupos de seguridad de VPC que deseas asociar con este clúster y luego haz clic en Modificar para guardar la asociación. Después de seguir los pasos, se iniciará el clúster de Redshift. Para conectarse al clúster, debes configurar un grupo de seguridad para utilizar el acceso. Te dejo aquí arriba a la derecha un vídeo práctico de cómo hacerlo. Si el clúster se inicia en la plataforma EC2 VPC, sigue estas instrucciones. Ahora que has lanzado un clúster, puedes conectarte a él y comenzar a ejecutar consultas.
La ejecución de consultas se puede realizar de dos formas. Conéctate a tu clúster desde la consola de administración de AWS mediante el editor de consultas de AWS. A continuación, conéctate a tu clúster a través de una herramienta de clientes SQL como SQL Workbench. Te dejo aquí arriba a la derecha un ejemplo práctico de cómo hacerlo. En este punto, ahora puedes usar tu clúster de Redshift. Puedes crear tablas de base de datos, cargar datos en las tablas e intentar ejecutar consultas. Estas actividades se pueden realizar a través del editor de consultas de AWS o mediante una herramienta de clientes SQL de tu elección. Ahora ya sabes cómo funciona Amazon Redshift y por qué es una herramienta tan rápida y eficiente. Aún así, la mejor manera de saberlo con certeza es que veas su rendimiento por ti mismo, monitoreando una carga de datos. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, te agradecería que le dieras a like y te suscribieras. También te agradecería si me pudieras dejar un comentario escribiendo lo que te ha parecido este vídeo y lo que te gustaría ver en unos futuros vídeos. Muchas gracias.